pero se le quedó congelada. Sí, está lentísimo. Y el potencial de acción mencionamos que las cosas importantes eran que el potencial de acción al recorte iba a ser de 85. Cuando se daba la descarga iba a llevar hasta 105. ¿Y que cuántas fases íbamos a tener nosotros en este caso? 5. Porque es fase 0, 1, 2, 3 y 4. Yo les dije que yo les pregunto y me ponen 4. Pero también cuenta para esta fase. La fase 0 iba a ser despolarización y la fase 2 iba a ser importante porque ahí iba a estar presente ¿qué? La meseta. Esta meseta, ¿qué permite o qué característica le da al corazón? Aumenta la contractibilidad de esta musculatura hasta 15 veces más que el músculo esquelético. ¿Quién va a ser el encargado de proporcionar estos estímulos eléctricos del corazón? El nódulo sinusal. Ese todavía no lo vemos, pero sí habíamos mencionado que el nódulo sinusal era el encargado de enviar los impulsos eléctricos o el estímulo necesario para la contracción del corazón. Bueno, aquí vimos algo de parte de las diferencias entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco, la presencia de canales rápidos y canales lentos del corazón, a diferencia de que en el músculo esquelético solo vamos a tener canales rápidos. Aquí estaba la meseta, como les había mencionado, fase 0 de despolarización, fase 1 va a repolarizarse un poquito y la fase 2 era importante por la presencia de la meseta. La última fase iba a ser ya cuando el potencial de acción baja. Sin embargo, habíamos mencionado que el corazón no siempre va a estar en una fase 4. ¿Por qué? Porque estamos constantemente necesitando los latidos cardíacos. Y que la presencia de estos iones o de estos elementos, tanto el potasio como el calcio, en exceso o en déficit, iban a provocar alteraciones en el corazón. Iban a provocar flacidez, una contracción no adecuada, un ritmo de contracción no adecuado. Y luego empezamos a hablar de las estructuras del corazón antes de irnos de lleno al ciclo cardíaco. Para recordar, la aorta iba a ser el primer tramo de circulación sistémica de nuestro cuerpo, misma que iba a tener la función de llevar sangre oxigenada hacia la periferia. Esta aorta se iba a dividir en 3. Subclaviar izquierda, carótida común izquierda y tronco brachiocefálico, que eran estas 3 ramitas de. Y como todas las arterias llevan sangre oxigenada a la periferia. ¿Cuál es la arteria que no tiene sangre oxigenada? Las pulmonares, porque esa llevaba sangre desoxigenada hacia los pulmones. Vena cava superior drena el contenido venoso o la sangre desoxigenada de la parte superior de nuestro cuerpo. Vena cava inferior drena de la parte inferior y ambas desembocan en la aurícula derecha, la aurícula derecha. Tronco pulmonar no era más que la primera sección de la arteria pulmonar. En su inicio, unos 5 centímetros aproximadamente, toma el nombre de tronco pulmonar para luego cambiar de nombre en arteria pulmonar derecha e izquierda según corresponda. Ya, bueno, aquí habíamos hecho como que un mini resumen, habíamos mencionado que la cantidad de sangre inyectada del corazón iba a ser de 60 a 90 ml por latido. Y aquí les había dicho que el nodo sinusal iba a ser esta estructura que se encargaba de dar los impulsos eléctricos necesarios para ocasionar la contracción del corazón, mismo que estaba formado por elementos como nódulo sinusal o nodo sinusal, vías internodulares, H de Bachmann, nódulo auriculoventricular, haz de Is, y el haz de Is se va a dividir en rama derecha y rama izquierda para terminar en unas ramificaciones chiquitas que se llaman fibras de Purkinje. No, igual esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita simplemente para los nombres. No es que lo vamos a hacer, sí, es más que nada para los nombres. Los días viernes va a ser así, ¿verdad?
cositas que, si bien son bastante básicas, son importantes que nosotros por lo menos conozcamos el concepto de los mismos. Presión arterial no va a ser más que la fuerza que ejerce la sangre al transitar o al transcurrir por las arterias. Esta presión se la va a medir en 2 ciclos o en 2 momentos, en la sístole y en la diástole del corazón. La sístole, de manera general, en términos sencillos, va a ser la contracción del corazón y la diástole va a ser el periodo de relajación. Ambos se van a dar simultáneamente, es decir, uno después del otro, porque esto permite el latido y el funcionamiento adecuado del corazón. ¿Cuál va a ser nuestra presión arterial ideal? 120/80, 120 milímetros de mercurio para la presión sistólica y 80 milímetros de mercurio para la presión diastólica. Sin embargo, como habíamos visto en homeostasis y como habíamos visto en esto de los parámetros de nuestro cuerpo, vamos a tener rangos. Esa es la presión, según los investigadores de la medicina, ideal. Sin embargo, si yo tengo un poquito más alta o un poquito más baja, sigo dentro del rango de normalidad. Ya les voy a poner el cuadro. Frecuencia cardíaca, en cambio, va a hacer referencia a las pulsaciones que nosotros vamos a tener en una unidad de tiempo, es decir, el pulso que nosotros usualmente medimos. Aquí dice una unidad de tiempo. La unidad de tiempo generalmente para tomar el pulso va a ser 1 minuto. Siempre nosotros, ya sea de manera manual, sentimos el pulso de la persona durante 1 minuto y le decimos, está teniendo 60 pulsaciones o tu pulso está en 120. ¿De qué va a depender esta frecuencia cardíaca? De la actividad que yo esté realizando. En un estado de reposo, ¿cuál va a ser una frecuencia cardíaca normal? Entre 60, 90, quizá, dependiendo de la persona. Más elevado ya quiere decir que estoy haciendo un esfuerzo o estoy haciendo alguna actividad, ya sea bailar, cantar, correr, ejercicio. Mientras más demande a mi cuerpo, mientras más energía yo requiera, mi corazón va a bombear mucho más rápido. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos más sangre oxigenada en los músculos para desarrollar una función. Para la contracción, para proporcionar la energía al músculo. Y que gracias a los nutrientes que están en la sangre y el oxígeno, puede convertir todos esos nutrientes en ATP y el ATP se desdoble, y etcétera, etcétera, y ustedes ya lo conocen. El volumen de sangre que va a ser eyectado por el corazón en cada latido. ¿Cuánto era más o menos este volumen que ya lo mencionaron? 60-90 ml. Volumen de sangre oxigenada que se eyecta del corazón. ¿Tanto qué? El volumen gasto cardíaco. Entonces, gasto cardíaco no, porque presión arterial, que iba a ser la fuerza que ejerce la sangre al circular por las arterias. La ideal va a ser de 120/80. ¿Qué iba a ser frecuencia cardíaca? El número de contracciones en una unidad de tiempo, misma unidad de tiempo que generalmente va a ser 1 minuto. Entonces, tú tienes 80 pulsaciones por minuto. ¿Ya? ¿Dónde yo puedo sentir el pulso? Todas las arterias van a tener un pulso. Ya siempre vamos a tener ahí un pulso. Inclusive si ustedes se tocan en esta parte de la 100, van a poder sentir que late como una venita, como un
Ya. En esta zona está circulando o pasa la arteria temporal superficial y por eso es que nosotros podemos sentir un pequeño latido. Obviamente si se quedan en silencio, o sea, si yo estoy hablando no voy a sentir, si yo me quedo en silencio, siento ahí una ligera pulsación. ¿Qué más íbamos a ver? El concepto de hipertensión. Hipertensión ya va a ser una alteración donde esta presión arterial sea más elevada de los rangos convencionales. Los rangos convencionales ya se los voy a poner al finalizar la clase porque eso sí los van a tener que tener en consideración. ¿Ya? Y eso sí los vamos a tomar. Porque si un paciente llega a la consulta y tiene una presión arterial de 140 a 100, yo tengo que saber, bueno, esto ya es hipertensión, ya no está dentro del rango de la presión arterial normal. O será una hipertensión leve, una hipertensión severa, dependiendo de cuál de estas sea. Es una alteración de los niveles de presión arterial por encima de lo usual. Ahí se puede demasiado. Ahí todo lo que